Hola, continuamos esta clase viendo el uso de plantillas y de modelos de documentos base que nos servirá para confeccionar documentos que usemos de forma habitual, de una manera rápida y más o menos sencilla. Como siempre tenéis ahí las vías de contacto, bien correo electrónico, el Facebook o la web o el canal de YouTube mediante los ya conocidos códigos QR. Recordemos que en la anterior clase vimos cómo crear plantillas, que las tenemos en archivo nuevo, y aparte de los documentos propios de LibreOffice, también tenemos la creación y el acceso a plantillas, a documentos predefinidos. Podrían ser bien de comunicaciones, ¿vale? Avisos que enviamos, en este caso por correo electrónico, y ya tenemos el documento preparado pues para tener ya listo el contenido y simplemente cambiar pues la información esencial, las fechas, horarios y otra información. El resto del documento ya tenemos la estructura, sería copiarlo y pegarlo. Es más, aprovechamos que este documento vamos a enviar por correo electrónico para crear la plantilla, ya incluir el asunto. Entonces simplemente copio todo este contenido en el correo electrónico, sería el cuerpo del mensaje, y ya incluyo el asunto para pegarlo en el correo. El asunto en principio no cambia, sino, pues bueno, si hay que cambiar algo, pues se cambia alguna palabra. Se pega el asunto, se coloca en el campo de asunto en el correo y se borraría en el propio correo, en el mensaje. De esa manera ya aprovechamos para incluir ya los datos del asunto en la plantilla. También tenemos otro tipo de plantillas. Aquí ya son instrucciones, por ejemplo. Y ya tenemos creado el aviso, las instrucciones con los pasos. Y aquí fijaros que ya incluimos lo que podemos llamar pues texto comodín o palabras clave. Y ahí ya tenemos ese texto que, aparte de indicar que es un texto comodín, que depende del curso, también hemos dado una estructura que nos permite cambiarlo rápidamente. ¿Qué es lo que hacemos? Pues ponemos una serie de caracteres que no se vayan a repetir de forma normal en un texto. ¿Por qué hacemos así? Pues para poder aprovechar la herramienta, la función de buscar y sustituir. Yo tengo aquí marcado el nombre del curso, el comodín con 3X, porque es complicado que este conjunto de caracteres aparezca como un texto normal en el propio texto. Al escribir, esas 3X no es una palabra. ¿Vale? También depende del entorno en que trabajemos. Habrá sitios, pues no sé, en industrias o en centros de investigación que 3X pues signifique totalmente prohibido, por ejemplo. Vale, en ese caso habría que buscar otro tipo de palabra comodín, de palabra clave. Le ponemos esas 3X en este caso y eso me permite sustituir esa palabra por el nombre del curso. Aquí está poniendo las instrucciones en gallego y en castellano. Se repite el nombre del curso y entonces, como el nombre en principio va a ser el mismo, si no habría que cambiarlo, pues lo que hacemos es aprovechar ese nombre para ponerlo en donde tenga que aparecer. ¿Qué hacemos? Pues me voy a editar
y utilizo la opción buscar y reemplazar, buscar y sustituir, que lo que hace es buscar una cadena de caracteres, una cadena de texto, y la sustituye. En este caso, 3x, y me da la opción de distinguir mayúsculas y minúsculas. Aquí, por ejemplo, esto no tiene mayor importancia, pero en otros documentos que vemos a continuación sí que la puede tener. Lo que he hecho es marcar con 3x el sitio en el que tiene que ir el nombre del curso y reemplazo por ese nombre del curso. Puedo buscar o puedo ir reemplazando. Reemplazar de uno en uno o reemplazar en todo el documento. De esta manera, con estas cadenas de texto, este texto comodín, este texto clave, me permite sustituirlo, si aparece varias veces, sustituirlo de una sola vez. Le doy a reemplazar, cierro y ya las 3x me las he cambiado por nombre del curso. Cambia ahí y en castellano. Si hubiese que arreglar algo, pues tampoco tiene mayor problema. De esta forma nos ahorramos tener que escribir ese texto varias veces. Aquí, por ejemplo, es la única palabra que viene con el comodín, el único texto que tiene comodín, pero vemos cuál es el funcionamiento de esta opción. Fijaros que por eso he utilizado, en este caso, 3x. Si yo al nombre le pusiera curso, como palabra clave, pues tendríamos un problema, porque me cambiaría el nombre en curso, aquí, en el curso, curso y donde fuera todo cursos. Por eso hay que utilizar las palabras clave que sean composiciones, que sean palabras, textos que no se utilicen, que sean en código, digamos, para entendernos. Vale, este sería, por ejemplo, el caso de esta plantilla. Una comunicación que cambiamos los elementos que varían. Aquí sería una comunicación por correo y aquí tiene poco que cambiar. La fecha y horarios y alguna cosa más. Ya tendríamos un documento preparado para enviar. Bien, con esto también podemos crear unas plantillas, pero ya un poco más avanzadas, que vendrían a ser como unos documentos base. Yo voy a explicar el caso concreto que utilizamos en el aula. Y vamos a ver el ejemplo, ¿vale? Aquí tengo una plantilla, modelo para los cursos. Y aquí tengo los cursos, las plantillas para ir enviando mes a mes los cursos de cada mes. Fijaros que le he puesto el formato con la AAA, igual que los móviles. La A, pues es la primera letra, aparece en primer lugar, y entonces este documento, esta plantilla, no se me dispersa entre los cursos. Al ir creándolos, los cursos de cada mes, siempre va a aparecer en la parte de arriba, que es la función que tiene el utilizar las letras A al principio, pues, de los números del móvil, para que salga en primer lugar el que nos interesa tener primero. Le doy ese formato con esas letras, con las letras A, y aparte le pongo varias palabras clave en el propio nombre del curso. Si yo tengo, pues imaginemos, 30, 40 documentos, he ido creando los documentos para diferentes usos.
pues con el nombre le pongo palabras clave, aprovecho en el propio nombre del documento, el nombre del fichero, le pongo palabras clave para buscarlos si necesito encontrarlos. Si no lo encuentro directamente, me iré a buscar y con esas palabras clave las encuentro. En cuanto a las palabras clave, una recomendación, voy a aprovechar, vale, aquí no me deja, una recomendación es poner el nombre en plural, porque a veces buscamos plantilla o plantillas, modelo o modelos, pues poniendo siempre en plural ya incluimos también el nombre en singular. Entonces ya tenemos las dos opciones. Da igual si buscamos en singular o en plural. Normalmente plural ya incluye también la propia palabra en singular. Y bueno, pues parece una tontería, pero luego cuando estás trabajando y buscas algo y no te aparece y estás seguro que lo pusiste con ese nombre, pues a veces son tonterías como que pusiste en singular y lo estás poniendo en plural. Vale, pues tengo el nombre, abro el documento, vale, y tendría aquí esta plantilla general. En este caso la he creado. En primer lugar tenemos el título y una serie de avisos. Bien, esta plantilla es una plantilla general. Aquí tengo incluido todos los cursos, todas las actividades del aula. Vale, tengo 26 páginas. He metido todos los cursos en un solo documento, entonces lo tengo accesible desde un solo sitio. Accedo a los cursos de un solo documento. Tengo el encabezado, luego tengo una serie de avisos, lo he puesto en rojo con negrita, mensaje importante, y se diferencia, por ejemplo, del negrita en negrita el negro, texto en negrita normal, de un mensaje destacado a uno importante. El importante me dice que me acuerde de guardar este documento con guardar como, porque si modifico el documento directamente, me estoy cargando el documento general, la plantilla general. Tengo que guardarlo como el documento que quiero crear realmente, con los cursos que voy a indicar y eliminando el resto. Entonces, en primer lugar, aviso importante, acuérdate de guardar el documento con otro título para no machacar el principal. Los destacados son avisos para recordar que las diferentes comunicaciones que tengo que realizar. Si va a haber vacaciones, la comunicación de que hay que avisar si no se va a asistir a la clase, los cursos gratuitos, que es algo importante de recordar. Y luego pasamos a los cursos en sí. En este caso son una especie de fichas para comunicar los datos básicos, pues de caso para publicar, para difundir en diferentes publicaciones. Se le envían los datos básicos y luego ya los usuarios pues ya solicitarán información o ya consultarán los datos a través de las vías de contacto que se le indican. Bien, aquí lo que hacemos es utilizar también palabras clave, palabras comodín y, por ejemplo, lo que vamos a hacer es estos datos, fecha y horario, pues sustituirlo por palabras clave. Las fechas es complicado de cambiarlas porque pueden variar. Un curso puede ser de lunes a viernes, puede ser de lunes a jueves o ser 2 días. Entonces ahí es complicado establecer una palabra clave. Lo que hacemos es los horarios, como más o menos son siempre los mismos, tienen unos horarios fijos, pues podemos sustituir estos horarios por palabras clave para luego modificar de una sola vez, como hicimos antes en buscar y sustituir, modificar todos los horarios con un solo cambio, reemplazar todas las palabras clave
y nos ahorramos el escribir siempre ese horario pues en cada curso. Aquí hemos puesto varias palabras clave porque puede tener varios horarios. Pongamos que puede ser horario de mañana, horario de tarde y segundo horario de tarde. Aquí en el aula, por ejemplo, hay plazos, hay periodos en los que tenemos clase de mañana y 2 clases de tarde. A primera hora y segunda hora, digamos, pues iremos sustituyendo la que corresponda. Me voy al curso, veo el horario, la fecha de los días que sea correcto y eliminaría la que no corresponda. Dejaría solo la del horario que se va a realizar el curso y luego lo iría sustituyendo una sola vez. Aquí tenemos ya el ejemplo ya aplicado. Fijaros que tengo aquí el mismo curso, bueno, la actividad, aula abierta, el acceso libre, lo tengo 2 veces. Esto es porque depende de si la actividad se hace en verano o el resto del año. Vale, entonces, al cambiar de horario, al inicio del horario de verano o al finalizar el horario de verano, pues ya ponemos los 2 avisos. Si es el horario normal, fuera de verano, digamos, pues lunes a viernes o cuando sea y el horario que corresponda. Y si es que coincide que va a cambiar el horario, pasamos a horario de verano, se comunica hasta qué fecha es el horario de mañana, por ejemplo, y cuando empieza, pues el de tarde. Y al revés, cuando acaba el verano, pasamos al horario de invierno, hasta cuándo es el horario de verano y cuándo empieza el de invierno. Si tiene varios horarios, pues palabras clave para cada horario. Aquí estaría el texto completo, digamos que después de sustituirlo, y este sería el texto que iría en la plantilla. Fijaros que no solo cambiamos el horario, sino que incluimos también horas. De tal hora a tal hora, horas. 13 a 14 horas. Todo este texto lo sustituimos de una sentada, simplemente modificando, sustituyendo la palabra clave. Cambio las horas y el propio texto de horas. Todo ese texto, de una sola vez, lo modificamos en todo el documento. Y luego os comentaba del año, el XXX. Aquí aparece en minúsculas, pero si os fijasteis, aquí arriba lo tengo en mayúsculas. ¿Vale? Este es el título del documento, el título del listado de cursos y actividades que yo envío a diferentes sitios para publicarlo, y aquí ya va en mayúsculas. Por eso aquí sí es importante diferenciar mayúsculas y minúsculas. Cuando va un texto normal, el mes irá en minúsculas y cuando va en mayúscula, pues pondrá en mayúsculas. Aquí sí, al buscar y sustituir, ya es importante distinguir mayúsculas y minúsculas. Al poner así, solo va a sustituir mayúsculas o minúsculas según lo indiquemos en el campo de buscar. Aquí solo cambiaría minúsculas y con mayúsculas, solo las mayúsculas. Es una forma de diferenciar título y texto normal. Bien, pues tendría todos los cursos incluidos, las palabras clave para el mes y los horarios, dependiendo si tiene varios, y ya simplemente modificaría ese texto en buscar y sustituir. Ponemos palabra clave. Esto es un documento que utilizo todos los meses, pues teniendo todos los cursos ahí, los iría buscando, ¿vale?, por el nombre del curso o utilizando también palabras clave que vamos a ver a continuación. Ahí vemos esa palabra que está marcada con un asterisco
para indicar que es una palabra clave. Es un acceso para encontrar la ficha de este curso y prepararlo para enviar. Bien, hemos visto entonces el uso de estas palabras clave, de estos comodines, y ahora vamos a ver el uso de un documento de notas. Esto lo cerramos. Hemos visto esos documentos, esas plantillas, para crear las comunicaciones y contenidos para enviar, que hacemos de forma regular, y luego a mayores podemos utilizar un documento de notas. Vale, aquí no tengo la plantilla creada, pero vamos a ver cómo hacer un documento de notas. Entonces, el documento de notas viene a ser un documento de trabajo en el que tomamos notas y apuntamos diferente información y datos que necesitemos para utilizar pues de forma frecuente. La ventaja que tenemos es que creando un documento de notas para un trabajo, para una tarea en concreto, tenemos toda esa información concentrada en un solo documento y evitamos tener esa información dispersa, que es un poco lo que pasa al utilizar aplicaciones de recordatorios, de agendas. Tenemos todo por ahí disperso. Entonces, una manera creo que buena de tener esa información almacenada en un único sitio, centralizada, es con un documento de notas. Realmente viene a ser un documento de trabajo en el que vamos añadiendo datos, información, apuntes sobre determinadas cosas para poder consultar posteriormente. Esto nos permite acceder a esta información rápidamente y podemos crear documentos de notas para cada una de las tareas o trabajos que estemos haciendo. Yo tengo, por ejemplo, un documento de notas para cada curso. En cada curso hay una serie de información, una serie de consejos o de temas, de asuntos a tener en cuenta, y entonces con un documento de notas tengo esa información ahí disponible para recordar lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer, o cómo tengo que hacerlo, o por ejemplo, pues como la planificación del curso y cómo está repartida en cada una de las clases. Como inconveniente, pues podemos decir que es un documento personal, lo creamos a nuestra manera, entonces es complejo que otras personas puedan acceder a él y puedan utilizarlo. Yo este documento de notas lo voy creando a mi manera y otra persona, si quiere consultar algo, pues igual le es complicado. Bien, para crear el documento vamos a darle una estructura y, como vimos en el documento anterior, a ver, en este, ahí tenéis la estructura. Tenemos en primer lugar información importante, luego información destacada, luego podemos tener un apartado de avisos, por ejemplo, y luego ya lo que es la información en sí, el contenido en sí. Aquí, pues, es importante crearnos un sistema
de resaltado para destacar la información según su importancia. Teníamos, por ejemplo, la información importante, la tenemos en negrita y en color rojo, la destacada la tenemos en negrita y los avisos generales, digamos, pues iría en letra, pues por ejemplo en mayúsculas. Esto es muy importante, hay que intentar respetar el sistema que creemos. Yo, por ejemplo, utilizo este, porque si no al final empezamos a llenar todo de color rojo, de negrita, de subrayado, y al final, pues, toda la información es importante, así deja de ser importante, ya que todo es importante. ¿Vale? Si llenamos todo de negrita y de rojo, pues no hacemos nada. Por eso ceñirnos, pues digamos escrupulosamente, a ese sistema. Lo importante de verdad, lo marcamos así, y el destacado, el que hay que tener en cuenta, en negrita. Luego ya, si es una información muy importante, muy urgente, sobre todo muy urgente, pues bueno, ya tenemos el resaltado, ¿vale? El subrayado, pero bueno, esto para casos muy puntuales, y una vez que hayamos resuelto esa información, ese punto pendiente, volver a ponerlo normal. Luego también podemos ir creando, utilizando diferentes elementos para dividir la información, para organizar más bien la información. Yo, por ejemplo, utilizo 3 asteriscos para establecer información pendiente. Vale. Queda pendiente de revisar documento no sé qué, tengo que revisar ahí el documento, pues un determinado tema, un determinado contenido, lo dejo así marcado para saber que tengo que revisarlo. Luego, también, según el volumen de información que guardemos o el uso que hagamos del documento, suele ser interesante tener una marca de fin, que yo, por ejemplo, utilizo esta combinación de caracteres: asterisco, menos y más, que utilizo como marca de fin de documento. Esa combinación, si os fijáis en el teclado, es la que está en la calculadora. En la calculadora tenemos división, multiplicación, resta y suma. Bueno, pues esto en el día a día lo que me permite es, para hacer una búsqueda, aquí en la barra de búsqueda, en la herramienta de búsqueda, pongo los 3 simbolitos, los 3 operadores, y debajo ya tengo intro. Entonces directamente me va a llevar a el fin del documento. Esto igual visto así parece que no tiene mucho sentido, pero cuando tenemos una cantidad de páginas, 20, 30, las que sean, pues es bastante útil para añadir información que no tenemos en el documento. Aquí lo importante no es que pongamos toda la información correctamente en su sitio, ajustada, y cada cosa en su sitio, debajo de la que corresponde. Vale, aquí este documento es un documento vivo y la idea con este sistema es introducir la información de una manera rápida para no tener que estar buscando el sitio correcto y tener que ir ahí a meter los datos. Yo tengo una información nueva que tengo que meter. Digamos que es un documento, pues de notas, pues el típico documento a mano que metemos ahí al final del documento. Vale, entonces yo tengo una información, unas notas que tengo que meter rápidamente, o me acabo de acordar de algo para añadir en este documento,
y busco ahí esta combinación, me lleva al fin del documento y lo meto ahí. Luego ya, si tengo que meterlo en otro sitio, ya lo hago a posteriores, pero lo importante es añadirlo para luego ya ver si modifico o lo tengo que colocar en otro sitio. Entonces, en vez de andar con la ruedita del ratón ahí para abajo, para arriba, voy a buscar esta combinación, me lleva al fin del documento, lo añado y listo. Otra opción es tener apartados. Apartado, por ejemplo, aquí tenemos pendiente, esto es un pendiente suelto, digamos. Es un punto pendiente, pero que está suelto. Luego puedo tener apartados, por ejemplo, yo los organizo mediante los símbolos menor que y mayor que. Vale, esto viene del código HTML, de programación, y aquí lo aprovecho para crear apartados. Marco la palabra, utilizo el asterisco como marcador, y esto me permite buscar esta palabra como un marcador, como palabra clave, y me da la diferencia de la palabra pendiente que puedo incluir en el texto. Si antes utilizábamos palabras clave, combinaciones que no se repiten, aquí lo que hacemos es destacar, digamos, esa palabra clave con un asterisco para diferenciar el marcador, digamos, de la palabra normal del texto. Y para cerrar el documento, el apartado, perdón, con barra inclinada. Todo lo que vaya dentro, pues es contenido que está pendiente. Y como está pendiente, podemos destacarlo, por ejemplo, con negrita. Vale, aquí tenemos información destacada, pero ya está en la parte de arriba. Ahí al principio de la página, ya sabemos que hay información destacada. Si va en medio del documento, sería pendiente. Una vez que acabamos de ver esta información, resolvemos ese tema pendiente, o se borra o queda ahí con texto normal. Es una manera de diferenciar entre texto pendiente y texto que ya se ha visto. Entonces, aparte de indicar de una forma clara que es un apartado de, en este caso, pendiente, también el asterisco me ayuda a acceder rápidamente a ese apartado. Intentar el pendiente meterlo siempre en este apartado, porque si no acabamos llenando el documento de datos pendientes. Contenido pendiente y al final lo tenemos todo repartido por todo el documento. Entonces organizarlo, pues en este caso, en un apartado. Bien, eso del asterisco no es tan extraño como puede parecer. Si os fijáis, estaréis cansados de ver el simbolito del hashtag, el de las redes sociales, ¿vale? O la arroba, con el nombre de la persona o de la entidad. Pues esto simplemente es marcadores que identifican una palabra, como hacemos con el asterisco. Ahí la almohadilla y la arroba son caracteres poco utilizados y entonces se utilizan como marcadores, como caracteres especiales de marcador. Vale, pues en este caso utilizamos el asterisco. Luego, palabras clave, podemos utilizar, añadir a mayores. Tenemos el pendiente y luego, pues, depende del tipo de trabajo que hagamos, de la tarea, pues, las palabras clave asociadas a cada uno de los términos que utilicemos. Por ejemplo, por lo típico, facturas,
Vale, pues aquí pondríamos información relacionada con facturas. Y si queremos, lo ponemos como un apartado. Buscando asterisco facturas, me llevaría al apartado y ahí tendría toda la información. Puede suceder que con el uso diario, con el trabajo, necesitemos pues más detalle con las palabras clave. Igual facturas por sí solas no es suficiente, pues podemos utilizar palabras clave asociadas. Si es para facturas clave de emisión, vale, incluso pues ponerlo con las combinaciones para tener asegurado, si buscamos por una u otra, que nos lleve al punto con ese contenido. E incluso a veces pues parece una tontería, pero el artículo D no es lo mismo emisión facturas que emisión de facturas. Vale, esto ya según el nivel de uso del documento de notas. Si añadimos información de facturas sin más, pues ya está. Pero si tenemos que diferenciar si es emisión, si es cobro, si es otro tipo de uso, pues igual incluso hay que utilizar diferentes palabras clave. De esta manera buscaríamos esa palabra clave en el campo de búsqueda, intentar siempre que puedan ser plural para incluir las dos, plural y singular. Nos llevaría a ese punto donde está ese contenido y añadiríamos esa información. Vale, iremos añadiendo, pendiente, no pendiente, y bueno, si queremos cerramos el apartado para que se sepa que es de facturas. Aquí no hace falta poner el marcador porque lo que nos interesa es que nos lleve al inicio del apartado, no al final. Al inicio y luego ya buscaremos el sitio donde haya libre para introducir esa información. También puede ocurrir que utilicemos conceptos, utilicemos términos que pueden expresarse de diferentes maneras. Como acabo de hacer yo, por ejemplo, buscar y sustituir. Vale, pues en este caso ponemos así, de dos maneras, pero también podría ser, como hemos visto, buscar y reemplazar. Vale, en este caso habría que ponerlo de las dos maneras. Bueno, aquí lo divido con barra, pero bueno, eso es una manía mía, cada uno como le parezca. Con una coma, pues también valdría perfectamente. Lo importante es que el término aparezca con el marcador para localizarlo en la búsqueda. Otro caso que se puede dar es que el término que se utilice, la forma de referirnos a un determinado nombre, a un concepto, pues que sea incorrecto. Pues que popularmente se hable se le dé un nombre que no es el correcto y entonces pues puede causar confusión. Entonces, vulgarmente se dice de una manera, pero el nombre correcto es de otra. Y aquí la circunstancia que se da es que normalmente buscaremos por el nombre que conocemos genérico, el nombre común. Vale, pues una opción es poner los dos nombres, los dos términos del correcto y el incorrecto, para poder encontrar cualquiera de los dos
pero ocultando el incorrecto para que no lo utilicemos. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que hay una entidad que tiene una dirección, pues plaza de entre los caminos. Plaza entre los caminos, y la gente por deformación pues le ha ido llamando plaza de los caminos o plaza de los dos caminos, incluso lo ha ido deformando, lo ha ido variando, y el nombre común, como vemos, no tiene nada que ver con la dirección. Bien, pues para eso pondríamos el nombre correcto y aparte los nombres incorrectos. Aquí tenemos el 2, puede ser en número o en texto. Como vemos, no ponemos las comillas para evitar el problema de luego buscarlo, porque si yo lo pongo así, luego al buscarlo, normalmente buscamos directamente por el nombre sin comillas y no me va a aparecer. Yo lo doy a buscar, ahí no me sale y tendría ese problema, no me aparecería. De esa manera lo que hacemos es poner el nombre directamente, si queremos, pues entre comillas, para indicar que es una dirección. Vale, pero bueno, tampoco puede pasar tanto trabajo. Esto sería la forma completa, correcta, la adecuada, pero como digo, ya va en función del uso que hagamos del documento. Si metemos 4 notas, pues tampoco vamos a estar ahí introduciendo todas las opciones. Si ya hacemos un uso más intenso, pues incluso sería recomendable utilizarlo así. Bien, decíamos que el primer término es el correcto y el resto son incorrectos. Vale, pues lo que hacemos es, tenemos ese término y vamos a ponerle un color. Yo le suelo poner este gris, un gris intermedio, y a su vez lo vamos a resaltar también con el mismo color. ¿Qué ocurre? Al poner el mismo color de resaltado y de texto, los dos se funden y queda oculto el texto. Yo el texto lo puedo buscar. Los caminos, parece que era. Vale. Lo busco, me lo localiza, pero como está oculto, me está diciendo que ese nombre es incorrecto. Vale. Y así evito el confundirme y utilizar esa denominación que es incorrecta. Veo aquí cuál es el correcto y aquí estaría pues oculto. Y lo que hago simplemente es copiar ese formato al resto de términos incorrectos. Así el día de mañana, cuando me haga falta consultar, buscando por cualquiera de los términos, tanto correcto como incorrecto, si me sale el incorrecto, ya queda oculto y ya me está diciendo, cuidado, que eso es incorrecto. ¿Qué hago con esto? Pues aquí no hay ningún problema. Yo copio este texto, si lo necesitase, ¿vale? Y nada, simplemente quitándole el relleno o cambiando el color de la letra, pues veo lo que pone. No hay mayor problema. Simplemente me está indicando que ese término no es correcto. Tengan cuidado porque no es el que se debe utilizar. Bueno, otra opción es poner el texto tachado. En este caso a mí no me gusta mucho
porque el texto tachado queda a la vista y puede crear confusión. Tachado me está diciendo que no es correcto ese nombre, sino que tiene que ir todo seguido. Pero sale a la vista y pues igual nos quedamos con ese texto. Prefiero ponerlo así y queda oculto. Esto, por ejemplo, es muy habitual en los foros en internet, sobre todo cuando se habla de spoilers, ¿vale? De argumentos de películas o de algún contenido, se pone oculto y si quieres verlo, pues lo copias y lo ves. Entonces nos ayuda pues a saber que ese texto tengamos cuidado porque no está bien escrito. Bueno, y poco más. Hemos visto uso de plantillas, palabras comodines, palabras clave. Aquí hemos visto cómo crear un documento de notas. Esta es la estructura básica y directa, pero con el uso, al ir creciendo, pues veremos que es importante respetar estas normas, digamos, y diferenciar cada contenido de una manera pues un poco estricta. Si empezamos a llenar todo de negrita y de rojo y de subrayados, pues al final no nos va a dar el servicio que esperamos o que debería. Ponemos todo por secciones, por apartados, información general y de aviso pues al principio del documento y luego pues contenidos sueltos pendientes, se le puede poner este marcador y el pendiente irlo poniendo dentro del apartado. Identificamos los términos que más utilicemos con un marcador. Si utilizamos diferentes combinaciones, también ponerlo. Y así nos permite acceder rápidamente a ese apartado simplemente buscándolo. Buscamos, nos lleva ahí a ese punto del documento en el que está esa palabra, ese marcador, y ahí vemos la información o la añadimos a mayores. Y la marca de fin, pues lo que dijimos, cuando el documento vaya creciendo, vamos a buscar y simplemente poniendo los caracteres de la calculadora, muy rápido, muy sencillo, porque ya con el intro de la calculadora nos lleva al fin y ponemos ahí la información, lógicamente, antes de la marca de fin. Y poco más. Esto sería la información sobre el uso de plantillas y palabras clave. Espero que os sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Hasta luego.